enfermedad, ¿cómo se distingue si es signo, lesión y enfermedad? ¿Qué diferencia tiene o cuál es la característica para saber si es enfermedad? Mire, no, casilla de enfermedad no. Es simplemente, si es una enfermedad, ponemos ninguno. Ahora, enfermedad, ¿por qué no? Porque las enfermedades es ese todo. Las enfermedades están formadas de signos y lesiones. O sea, los signos y lesiones están dentro de una enfermedad, que es lo que las caracteriza, ¿sí? Y ustedes van a ir aprendiendo acerca de distintas enfermedades, por ejemplo, rabia, leptospirosis, parvovirosis canina, moquillo canina, todos esos son enfermedades. Entonces, las enfermedades contienen signos y lesiones, por lo tanto, no se pueden clasificar como signos y lesiones, ¿sí? Si alguna vez tienen duda o no conocen cierto nombre de enfermedad, entonces pregúntenos, ¿sí? Para no equivocarse acá. Muy bien, gracias, doctora. Uh-huh. ¿Alguien? Si no, pasamos al siguiente. Bueno. Diferencias. Aquí también les ponemos a que realicen diferencias. Señores, recordemos que nosotros estamos en esta carrera en la universidad, no solo para aprender a ser médicos veterinarios, sino también para aprender a pensar. ¿Y cómo aprendemos a pensar? Pues haciendo ejercicios, ¿sí? De pensamiento. Recuérdense que no todo es memorización. Eso en carreras como medicina veterinaria, la sola memorización, eso no sirve, ¿ya? Porque nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico, analítico, para poder dar diagnósticos y tratamientos, ¿sí? Entonces es muy importante, por eso es que hacemos esto, ¿ya? Entonces, decíamos, por ejemplo, entre lesión básica y lesión patognomónica, ¿cuáles son las diferencias? Lo que ponemos aquí siempre son sus respuestas, las que fueron correctas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entre lesión básica y lesión patognomónica, una se encuentra en muchas enfermedades y la otra solo en una enfermedad. Es correcto. Eso estaba muy bien. Algunos me pusieron en tejidos, pero los tejidos no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque tanto la lesión básica como la patognomónica pueden presentarse en un sinfín de tejidos, en cualquier tejido, ¿sí? No son exclusivas de tejido. Lo que sí son exclusivas son de enfermedad, ¿verdad? La lesión básica la puedo encontrar en una gran cantidad de enfermedades. En cambio, la patognomónica solo en uno, ¿ya? Y un grupo me puso esto que estaba muy bien. La capacidad de brindar un diagnóstico confirmativo está muy bien, ¿sí? Porque con la patognomónica yo puedo dar diagnóstico confirmativo. En cambio, con la lesión básica no puedo dar diagnóstico confirmativo. ¿Sí? Entonces, esa diferencia sí estuvo muy buena, ¿verdad? Ahora, entre poliuria y polaquiuria. Me pusieron el volumen de orina en uno es abundante, en cambio en el otro el volumen de orina es escaso. ¿Sí? Y está bien, ¿sí? Porque recordemos que poliuria el paciente orina una gran cantidad. En cambio, en polaquiuria, como está orinando muchas veces, en cada deposición hace muy poquito. El volumen de orina es muy reducido, ¿verdad? Entonces, una diferencia podría ser el volumen. Y otra diferencia podría ser la frecuencia, ¿sí? En una es alta, ¿por qué? Porque orina muchas veces. Y en la otra es baja, porque puede ser una o dos veces. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano, perdón? Yo, doctora, buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que nosotros en esa de diferencia entre poliuria y polaquiuria, nosotros habíamos puesto cantidad de orina y no la puso mala. Pues no sé, si solo me puso así, creo que debe especificar más.
O sea, Ok. no tengan pena de explicarse bien, siempre y cuando no pongan conceptos. ¿Sí? Ya. Entonces me puedo poner, la cantidad en una es mucha, la cantidad de otra es poca. Eso no está definiendo nada. Ahí sí está explicando mejor, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Muchas gracias, doctora. Ujú. Vale. Ahora, entre necrosis y necrobiosis. Bueno, una es patológica y la otra es fisiológica. ¿Sí? Correcto, muy bien. Y por ahí alguien me puso, una es permanente y la otra es pasajera. Sí, correcto, ¿verdad? También. Porque hay una constante recambio celular en necrobiosis, ¿verdad? En cambio, la necrosis, ahí se murió, ¿verdad? Ya no hay retorno. Y entre disfagia y odinofagia, creo que aquí había mucha confusión porque me decían, es que una dificultad, señores, las dos tienen dificultad. El paciente no puede tragar si tiene una o la otra, ¿sí? En las dos presenta dificultad. Pero la diferencia es que es la presencia de dolor. Eso realmente, ¿ya? Porque en una hay dolor, en la otra no. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Doctora, buenos días. Disculpe, solo en esta de disfagia y odinofagia, Ajá. cuando hablamos de la presencia de dolor, no es necesario hacer como que la diferenciación, así como en poliuria y polaquiuria, de una lo tiene y la otra no, o solo así se queda como presencia de dolor. Sí, porque ahí es que, fíjese, depende de los términos, ¿no? Aquí con decir que aquí la diferencia va a ser la presencia de dolor es más que suficiente. Me podría poner una tiene dolor y la otra no, pero yo creo que así se entiende mejor, ¿verdad? La presencia de Ah, dolor, ok. ¿verdad? Entonces no hay. Sí, o sea, la idea es que se entienda lo que están tratando de poner, ¿no? Bueno, ahora acá, tipos de patología. Pasamos al caso. Hablaba de un perro sin raza definida, de 2 años, sin historial de vacunas ni desparasitaciones, que al observarlo presenta una condición corporal de 2/9. Su tutor provisional indica que lo rescató de la calle, pero no comía, se puso cada vez más débil hasta que murió, ¿verdad? Durante la necropsia se observó esteatosis en el hígado, que es verificada por el laboratorio de patología, ¿verdad? Al observar los cortes histopatológicos. También se observó atrofia gelatinosa de la grasa en corazón y en mesenterio. Bueno, aquí les marqué lo que era la reseña. Son todos aquellos datos del paciente. Aquí me preguntan, mire, la condición corporal, ¿pueden ponerlo dentro de la reseña también? ¿Verdad? Porque es un dato del paciente o pueden ponerlo dentro de la anamnesis, no hay problema. En caso de condición corporal puede ir en una o en otra, ¿sí? Ahora, tipos de patología. Bueno, ¿qué tipo de patología será este si se presenta el caso para necropsia? ¿Qué patología estamos usando? Macroscópica. Macroscópica, muy bien. Entonces, la patología macroscópica. Patología sistémica también. ¿Por qué? Porque estamos observando los sistemas del animal, nos vamos sistema por sistema. Casi siempre cuando realizamos necropsias, obviamente tenemos que utilizar patología sistémica porque estamos revisando. Recuérdense que les dijimos, la necropsia es un estudio sistemático, o sea, vamos revisando en orden cosa por cosa. No se hace en forma desordenada ni como yo quiero, no. ¿Verdad? Vamos revisando cosa por cosa. Entonces, casi siempre utilizamos patología sistémica. Ahora, dice, observo esteatosis. ¿Qué patología estoy utilizando acá?
Microscópica. Microscópica. Sí, pero también, ¿qué otra? Porque ¿qué tipo de lesión es esteatosis? General. General. No, no existe lesión general, ¿no? ¿Qué tipo de lesión Lesión es? básica. Ah, lesión básica, ¿sí? Entonces no confundamos ahí. Es una lesión básica, entonces, ahí sí. Si estoy reconociendo lesiones básicas, ¿qué patología estoy utilizando? La patología general. Patología general o histopatología, ¿sí? Recordemos que patología general e histopatología son sinónimos, ¿ya? Vale. Y ahora mando para hacer cortes histopatológicos. Ahí sí, ¿qué patología estoy empleando? Microscópica. Aquí sí, estoy utilizando la patología microscópica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis de las células de ese tejido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, patología microscópica. Bueno. Bueno, perdón. ¿Alguna duda acá? Con relación a patologías, ¿verdad? No, doctora. Bueno, vamos a ver pues. Ahora, signos y lesiones. Miren, nosotros en histopatología, nuestros exámenes son de análisis de casos. Si bien les preguntamos, hacemos preguntas directas u otro tipo de preguntas, en nuestros exámenes nosotros hacemos análisis de casos y eso se tienen que acostumbrar ustedes. Por eso es que estamos viendo este tipo de casos, ¿no? Entonces, empecemos con lo más sencillo. ¿Cuáles son los signos? A ver, ¿qué signos presenta este paciente? Dígame uno. Uno que aparezca acá. Condición corporal. Claro, pero la condición corporal es un parámetro. ¿Cuál sería el signo? ¿Comida? El No, no, no. 2 de 9. ¿Anorexia? Anorexia. Anorexia es un signo, muy bien. Va. Ahora, condición corporal. Si decimos condición, vaya que me dijo esto. Miren pues, si decimos condición corporal, nada más estamos haciendo referencia al parámetro. Eso no es un signo. La palabra condición corporal no es un signo, es un parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el signo? A ver, dice que el paciente tiene condición 2 de 9. ¿Cuál sería lo ideal que tuviera? Lo normal. 5. 5, va. Y él tiene, en cambio, tiene 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué signo o cómo se le llama a ese signo? Está caquéxico. Muy bien, caquexia. ¿Sí? Este signo es llamado caquexia. Cuando los animales tienen condición corporal 1 o 2, a eso se le llama caquexia. ¿Sí? Vale. Y por favor, yo les aconsejo, marquen en su hoja, no importa si es un ejercicio, no importa si es un examen, marquen en su hoja lo que ustedes consideren signo. Porque ha pasado mucho que me dicen, ay doctora, se me pasó este. No, hombre, márquenlo con un marcador o con un lapicero, marquen. Este considero que es signo y luego entonces ya pueden copiarlo. Ah, este era este. ¿Ya? Ahora, otra cosa es que recordemos que tenemos que utilizar nombres técnicos nada más. No se permiten nombres coloquiales, no. ¿Por qué? Porque se supone que estamos aprendiendo nombres técnicos. Entonces, aquí sería caquexia, ¿verdad? No comía. Bueno, esto me dijeron anorexia. Muy bien. No, a ver, se puso cada vez más débil. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? Ajá. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Podría ser inmunodeprimido, ¿no? ¿Verdad? No, porque eso no es un signo. Eso es una condición, inmunosupresión. ¿Sí? Ok. Va. Entonces, más débil, mire pues, el nombre, cuando no hayamos visto algún signo que ustedes desconozcan, entonces pregúntenos. ¿Sí? Ahora, si ya lo vimos, ya tendrían que saber, ¿verdad? Pero débil a este signo cuando el animal está débil. Un animalito no se puede parar, uno lo nota débil, ¿verdad? ¿Sí? Está muy débil, se siente tan mal que está tan débil. Bueno, a eso se le llama
lasitud, como le dijo ahí su compañera. Muy bien. Esto es conocido como lasitud, ¿ya? Y doctora, una pregunta. Cuando hay veces que los doctores utilizan la palabra, es que el animal está letárgico, ¿a qué más o menos se refiere? Porque entendía yo que era un estado débil del paciente. No. Letargia o letargo significa que el animal está somnoliento, así como que tiene sueño, ¿sí? Como que no puede abrir sus ojitos, como que si apareciera como que tiene sueño, ¿sí? Ese es diferente, Ok, gracias. ¿sí? Y, por ejemplo, cuando está decaído, ustedes ven un paciente así como decaído, no quiere jugar, no quiere levantar, está como triste, a ese signo se le llama depresión, ¿sí? O sea, son términos que aparentemente son parecidos, pero no son lo mismo, ¿sí? Nada más hay que tener cuidado cómo mencionamos, ¿verdad? Porque a veces hay mucho error incluso entre los colegas y no. Hay que poner bien las definiciones, ¿verdad? Entonces hay que observar bien al paciente y decir, no, tiene tal cosa, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cuáles serían aquí las lesiones? ¿Esteatosis hepática? Esteatosis, ¿verdad? Sí, bueno, en el hígado sí, pero digamos la lesión es esteatosis. Y a ver, otra lesión que se presente. La atrofia. Atrofia gelatinosa de grasa, esa es una lesión también, ¿sí? Entonces, estas dos, ¿verdad? Entonces, vean, yo marqué aquí mis signos para no perderlos y también marco mis lesiones para no perderlas, ¿verdad? Entonces, es un tip que les damos para que no se vayan a equivocar, ¿verdad? Y no se les pase, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda acá? Por ejemplo, en el caso de la CRD sería una Esto. Ajá. No, eso quiere decir, son unas letras que significan sin raza definida. Perdón. ¿Sí? Ujú. No, pero está bien que me pregunten, porque, miren, señores, salgamos de duda de todo lo que tengamos, ¿verdad? Es mejor salir de duda y no estar equivocándonos a cada rato, ¿verdad? Bueno, entonces pasemos al... bueno, ahora decíamos, ¿el veterinario está haciendo un diagnóstico diferencial en este caso? No. No. Porque recuérdense, diagnóstico diferencial es cuando llega un listado de posibilidades. Pues el veterinario no está haciendo aquí ningún listado de posibilidades. Él no está haciendo eso. ¿Sí? Entonces, no hay un diagnóstico o no se está realizando un diagnóstico diferencial. A veces me preguntaron ahí en el laboratorio y me dicen, mire, pero siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. No, no siempre. No siempre. Los diagnósticos diferenciales ayudan o nos ayudan mucho para ir descartando posibilidades. Y al principio, ¿verdad? Cuando uno empieza en la carrera, eso le ayuda a uno muchísimo, es vital, estar haciendo diagnósticos diferenciales. Pero conforme va pasando el tiempo, que uno ya tiene un poquito más de experiencia, pues puede obviarlos, ¿verdad? Porque ya uno ya más o menos ya sabe, ¿verdad? Pero siempre es importante hacerlos. No necesariamente en todos los casos se van a usar. Y a ver, recordemos que lo que el veterinario vio fue esto, un hígado de color amarillo, difuso, ¿verdad? Entonces, por eso es que pensó en esteatosis, ¿sí? Ahora, el veterinario está haciendo un diagnóstico confirmativo. Sí, Sí, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo para confirmar su diagnóstico? a través de cortes histológicos. Correcto, ¿verdad? O sea, él vio el hígado amarillo y supuso, ya tengo mi diagnóstico presuntivo que es esteatosis,
¿Por qué? Porque lo estoy viendo de color amarillo. Entonces, yo lo que pienso es que es esteatosis. Pero yo lo voy a confirmar. ¿Cómo lo voy a confirmar? Mandando muestras al laboratorio de patología y que me digan si realmente es esteatosis. Y le dijeron que sí. Doctor, usted tiene razón, es esteatosis. Entonces, sí realizó un diagnóstico confirmativo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta acá de diagnósticos? Bueno. Siguiente. Una pregunta que se hacía acá, en este caso, ¿sí? Era que decíamos, bueno, el paciente tenía esteatosis. Muy bien. Ahora, ¿por qué desarrolló esteatosis? ¿Se recuerdan que les dije yo al principio del curso? Es necesario que el médico veterinario no solo sepa identificar lesiones, eso es de regla general y es obligación. Entonces, tiene que poder identificar lesiones, sino además tiene que explicar por qué razón apareció esa lesión. Eso solo lo hace un médico veterinario. Eso no lo hace un técnico ni un enfermero, no. Eso solo lo hace el médico veterinario, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber y poder explicar esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, pues, bueno, ¿por qué hay esteatosis? ¿Por qué el paciente desarrolló esteatosis? Bueno, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues analizando el caso completo. ¿Dónde está la pista que me puede dar en este caso por qué el paciente desarrolló esteatosis? ¿Sí? Entonces yo tengo que leer bien el caso, por favor, leo bien y digo, ya sé, puede ser por esto, esto y esto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este paciente? Bueno, el paciente resulta que no quería comer, o sea, el paciente presentaba anorexia, ¿sí? Y esto representa un problema porque entonces sus células no van a tener energía, porque la glucosa proviene del alimento, pero si el animal no tiene un aporte de glucosa, entonces sus células no van a poder producir energía, que la creamos a través de la glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tenemos glucosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pasamos al plan B. ¿Cuál es el plan B? Realizar gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la gluconeogénesis no necesitamos glucosa. Podemos tomar las grasas y podemos tomar las proteínas para fabricar energía. Y esto es lo que hizo este paciente. Empezó a agarrar sus grasas, ¿sí? Aquí vean esto amarillo que está aquí, ese es el tejido graso. Entonces empezó a utilizar sus reservas de grasa y lo vemos porque también tenía atrofia gelatinosa de la grasa, ¿sí? De ahí tomó las reservas de grasa. Entonces tomó sus grasas y las envió al hígado. ¿Para qué? Para producir gluconeogénesis. Y entonces el hígado empezó a fabricar empezó a hacer gluconeogénesis para producir energía. Ahora les decía yo, lo malo con esto es que como no es un proceso normal o común, digamos, más bien común, no es común, lo común es la glucólisis, no la gluconeogénesis. Entonces, como no es un proceso común, pues viene y llega un momento que los hepatocitos pues se cansan, ¿verdad? Se cansan de tanto estar produciendo porque no deberían estar haciendo eso, deberían estar haciendo otros procesos, ¿verdad? Y entonces, de repente, cuando se cansan, entonces se empieza a acumular grasa dentro de ellos. Y es así como observamos la esteatosis, ¿sí? Alguien me pregunta aquí, pero mire, ¿se mueren? No, no se mueren. Ya cuando ellos poco a poco van trabajando hasta que logran sacar toda la grasa. Eso siempre y cuando al paciente se le dé de comer. Ahora, si no se le da de comer, entonces va a llegar un momento en que se acabe las grasas, incluso las proteínas, y se muere el paciente, ¿verdad?
Pero lo importante aquí, señores, era explicar completo, porque lo que sí vi es que muchos se quedaban como a medias. Es que el paciente presenta anorexia y por eso está haciendo gluconeogénesis. Pero ahí se quedaron como a medias, porque ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el paciente desarrolló esteatosis? Quiero que me expliquen todo hasta que digan por qué el paciente desarrolló esteatosis, porque esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, por favor, no tengan miedo de llenarme la hoja si ustedes quieren o de pedirme otra si es necesario. Quiero que expliquen completo. No quiero que me hagan resúmenes de explicación. No, expliquen completo lo que ustedes necesitan para explicarlo todo, ¿sí? A ver, ¿alguna duda, por favor, con este proceso? Sí. ¿Sí? Doctora, por ejemplo, como está haciendo gluconeo y puede usar proteínas y puede ser que no haya alcanzado para formar la apoproteína y se quede almacenado. Sí, pero eso ahorita lo vamos a explicar. Ahorita vamos con proteínas, ¿sí? Sí, gracias. Sí, ahora, primero veamos esta parte. A ver, esta es una forma de explicarlo. Por la anorexia, pasa al plan B a hacer gluconeogénesis y eso conlleva a que sus hepatocitos empiecen a acumular de grasa y hay esteatosis. A ver, ¿alguna duda con respecto a este proceso que alguien no haya entendido? Sin pena, porque como les dije, salgan de dudas ahora. O de errores, ¿verdad? ¿No? Creo que no, doctora. Bueno, ahora pasemos a la segunda explicación. ¿Qué otra opción tendríamos si no es esto? Bueno, la segunda explicación sería que como hay anorexia, el paciente no está consumiendo proteínas, ¿sí? Aquí no es que se estén degradando las proteínas, sino que simplemente no consume proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente no puede formar sus propias proteínas. A ver, los animales no se inventa o el cuerpo no puede crear de la nada las proteínas. Necesita consumir proteínas para poder fabricar sus propias proteínas. Entonces, ¿qué pasa si no come? Entonces, no va a poder producir una proteína especial llamada apoproteína. ¿Y cuál es la función de esa apoproteína? Pues sacar las grasas de la célula, ¿sí? Ella se encarga de sacar o exportar las grasas de la célula. Pero ¿qué pasa si yo no tengo apoproteína? Entonces las grasas no van a tener cómo salir de la célula y se van a empezar a acumular dentro de ella, ¿sí? Y esto entonces me va a hacer producir, ¿sí? Va a hacer producir esteatosis en la célula, ¿verdad? Porque las grasas no pueden salir por la falta de apoproteína, entonces se quedan acumuladas y entonces es lo que me produce esteatosis. Pero es otra explicación. Estas dos cosas no van combinadas, son dos cosas separadas. O es una o es la otra. ¿Ya? O sea, cualquiera de las dos es correcto. ¿Sí? A ver. Pero entonces, ahorita que mencionó que son diferentes, supongamos al momento de defender la respuesta, podemos elegir cualquiera de las dos o podemos hacer como mención de las dos de que las dos pueden ser posibles. Puede ponerme una sola o puede ponerme las dos si usted desea. ¿Sí? Lo que no quiero es que las mezclen todas, ¿verdad? ¿Sí? Porque había que alguien una vez me puso, es que la gluconeogénesis causa que no haya apoproteína. Eso no tiene absolutamente nada que ver. O es una cosa o es la otra, ¿sí? De hecho, en el paciente también podrían estar pasando las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Podrían pasar las dos, pero con una que me pongan es más que suficiente, no hay problema, ¿ya? Ahora, Doctora, gracias. en este paciente, ¿cuál creen que sea la más probable? En este caso que estamos viendo aquí, en este.
proteínas. La falta de proteínas. No, fíjense que no. Ya analizando bien el caso, fíjense que la ruta de las grasas. Ya ver, yo lo mencioné. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque las grasas son la segunda fuente de energía y como no tiene carbohidratos, entonces agarró grasas y como se menciona lo de la atrofia gelatinosa Ahí de la está mi grasa. evidencia. Muy bien, ahí está mi evidencia, ¿verdad? En este paciente lo más probable es que sea la ruta de las grasas. ¿Por qué? Porque también presentó atrofia gelatinosa de la grasa. Entonces ahí tengo yo evidencia que este paciente estuvo tomando reservas de grasa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claro, pero eso lo dejo así solo como una observación, pero pueden ponerme cualquiera de las dos, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, y a ver, la atrofia gelatinosa de las grasas, ¿qué nos dice del paciente? ¿Quién me puede decir? Aparte de esto, cuando yo encuentro en un cadáver atrofia gelatinosa de la grasa, ¿qué me dice a mí del paciente? ¿Quién me puede decir? Yo diría que, como al principio en el caso menciona de que no tenía ninguna vacuna ni estaba desparasitado, también podría presentar parásitos gastrointestinales. Fíjese que sí, pero para eso tendría que haber una evidencia en el caso. Que hubo muy rápida movilización de los lípidos por la falta de energía. No es eso. Tal vez el desdoblamiento de las proteínas, doctora. No. Que estuvo en inhibición durante mucho tiempo. Correcto. Que este proceso ocurrió hace mucho tiempo. Fíjense que estas lesiones me ayudan a mí muchísimo para saber si el cliente está o no diciendo la verdad. ¿Sí? Si yo en un cadáver encuentro atrofia gelatinosa de la grasa y el tutor o el cliente me dicen, es que el animal estaba bien, yo no sé qué le pasó, ¿qué dirían ustedes? Mentira. Mentira, pues, es mentira, lo estoy confirmando, ¿verdad? Con esta lesión, ¿sí? Entonces, esta atrofia gelatinosa me ayuda muchísimo para saber cuánto realmente me está diciendo la verdad, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, vaya que me hizo el comentario de las vacunas y las desparasitaciones. Miren, nosotros no podemos suponer que tal vez haya parásito, pero tenemos que tener una evidencia en el caso, ¿sí? Cuando nosotros les presentemos un caso, tiene que estar ahí la evidencia que pueden haber parásitos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque un animal que no está desparasitado no necesariamente va a tener parásitos, ¿sí? Puede ser que un animal nunca le hagan desparasitante, pero no tenga parásitos. Y eso se confirma con hacerle un coproparasitológico, veo, y no encuentro nada. ¿Ya? Entonces, no porque no tenga vacunas, es así como, ¿saben qué ejemplo les pongo, verdad? Mire, señora, su perro está vacunado contra la rabia. Yo lo veo enfermo, ¿verdad? Su perro está vacunado contra la rabia. No, doctora, no está vacunado contra la rabia. Ah, entonces lo que tiene es rabia. ¿Será ese un argumento lógico? No. No, pues, ¿verdad? O sea, no necesariamente porque no esté vacunado que esa enfermedad tenga. No, señores, ¿verdad? Entonces, sí, el caso tiene que presentar una evidencia. ¿verdad? Si no, no. Yo no puedo decir que sea eso, ¿verdad? Pero eso se los ponemos nosotros en el caso, eso no tengan pena, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta de este caso? ¿No? Vale. Entonces pasemos a este. Esta era una vaca altamente productora de leche, ¿sí? Que se enfermó y el veterinario dijo que lo que tenía era acetonemia. Pero la pregunta que se hacía en el caso es, ¿por qué esta vaca desarrolló esteatosis?
No por qué desarrolló acetonemia, no. ¿Por qué desarrolló esteatosis? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que es una vaca altamente productora. Ella tiene que estar comiendo constantemente porque resulta que toda la glucosa que come se va hacia su glándula mamaria. ¿Para qué? Para producir leche. ¿Sí? Todo lo que ella come realmente no es para la vaca en sí, sino es para su glándula mamaria, para producir la mayor cantidad de lactosa posible, ¿no? Vale. Entonces tiene que estar comiendo frecuentemente. Ahora, ¿qué pasa si no come? Por alguna razón le quitamos. Se da entonces un balance energético negativo, ¿sí? Y entonces la vaca, al quedarse sin glucosa, lo que va a hacer es lo mismo que, o sea, ya tiene una hipoglucemia, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que el caso del perro. Va a ser gluconeogénesis, porque no tiene aporte de glucosa. Entonces empieza a tomar reserva de sus grasas, las envía al hígado y empieza a producir o a realizar gluconeogénesis, ¿sí? Y el problema es el mismo que el caso del canino, ¿sí? No es un proceso común, digamos, de estar haciendo, entonces sus hepatocitos se cansan y entonces es ahí donde empieza a haber esteatosis. Ahora, si le dan de comer otra vez a este animal, pues no hay problema. Vuelve a hacer glicólisis, esa grasa sale de sus hepatocitos y queda otra vez normal, ¿ya? Porque es una lesión reversible. Otra cosa es que disminuye mucho el oxaloacetato. Eso es una explicación extra, ¿verdad? Y esto hace que se empiecen a acumular ácidos grasos no oxidados también en los hepatocitos y entonces esto ayuda a que haya más grasa acumulada dentro de los hepatocitos, ¿verdad? Pero básicamente es porque también este animal está realizando gluconeogénesis al no tener un aporte suficiente de glucosa porque esta vaca necesita muchísima, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta acá? Doctora, solo tengo una duda. Entonces, ¿la esteatosis sí puede ser reversible media vez uno pueda introducir el factor que hace falta? Por supuesto. La esteatosis, al igual que la tumefacción y la degeneración hidrópica, son lesiones reversibles. ¿Sí? Son lesiones reversibles. ¿Cuándo ya no es reversible? Cuando ya los hepatocitos se mueran, por ejemplo. ¿Ah? Porque ya se murieron. ¿Sí? Pero estas lesiones podemos revertirlas. ¿Sí? ¿Sí? Doctora, Dígame. ¿afecta en algo que, por ejemplo, mencionaban en el caso que el día siguiente le dieron mucho forraje para compensarlo el día anterior? Sí, pero ya estaba el daño. Digamos como que, claro, eso lo hicimos como un caso muy agudo, ¿verdad? Que la vaca sintió tanto que hasta creo que se murió, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente no es así, ¿verdad? Los animales pasan varios días enfermos, pero no se mueren tan agudo. Pero el caso lo hicimos muy agudo para que ustedes pudieran ver, digamos, ¿verdad? Doctora, una pregunta. Este caso de la vaca dice que es muy parecido al del perro, o bueno, que es casi, es lo mismo, ¿va? Pero de la vaca lo que hay es falta de glucosa. En el perro era falta de proteínas. Igual va dando lo mismo de esteatosis, los dos. Lo mismo. En el caso del perro también había falta de glucosa porque no estaba comiendo. ¿Sí? ¿Se recuerda? La falta de glucosa me hace que haya o se produzca gluconeogénesis en el perro. La segunda explicación era también, como no estaba comiendo, también había falta de proteína en el perro. O sea, en el perro había falta de glucosa y falta de proteína. Ahora, en este caso, la falta de glucosa, ¿por qué hablamos de falta de glucosa? Porque el animal tenía que comer mucha glucosa. Este tipo de animales de alta producción tiene que comer mucha glucosa porque se le está exigiendo a su glándula mamaria que produzca mucha leche. Entonces, ella necesita, sí o sí, necesita muy alto consumo de glucosa.
¿sí? También necesita proteína, obviamente, pero en este caso es por la falta de glucosa, porque su cuerpo se lo está exigiendo al 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la glucosa también afecta en la nueva producción de la proteína. No, eso no tiene nada que ver. La glucosa no se relaciona con la proteína, sino cuando uno no consume proteínas, su cuerpo no puede producir apoproteína. O sea, glucosa con gluconeogénesis. Proteínas con apoproteínas, son separadas, dos cosas separadas. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Sí? No sé si me di a entender. Sí, o sea, lo que quiero es no mezclen glucosa con proteína. Son dos cosas que se necesitan en el cuerpo, pero son dos cosas separadas. Una es una cosa, otra es otra cosa. ¿Sí? Que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo en un mismo animal, sí, pero son dos cosas separadas. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Sí, tal vez solo lo que preguntaban de que el consumo de que se le dio que estaba comiendo poco y después se le dio como mucho, porque por ejemplo en el documento de la steatosis una de las causas es eso, de que hay como un cambio muy drástico en la dieta, entonces decía que era lo de la movilización de la grasa corporal. No sé si igual se contaría como gluconeogénesis o qué otra como razón sería. No, lo que pasa es que en este caso pusimos eso, ¿verdad? Que dejó un día sin comer y esto, al dejar ese día sin comer, empezó a hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Al otro día ya se le dio de comer, pero el paciente ya había hecho gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, obviamente utilizó sus grasas para poder hacer gluconeogénesis, pero eso ya lo había hecho un día antes. ¿Ya? Ya cuando se le dio de comer, nosotros aquí lo pusimos muy trágico. Creo que pusimos que la vaca se había muerto, ¿no? No es así tan trágico, pero lo pusimos así solo como para que ustedes pudieran ver el caso, ¿no? Pero ya al darle, digamos, si le damos de comer a esta vaca y no le damos de comer, pues entonces otra vez su organismo volvería a hacer glucólisis, ¿verdad? Volvería a producir glucosa, energía y toda la cosa, ¿no? Y entonces ya desaparece esa esteatosis, ¿verdad? Porque ya su sistema vuelve a trabajar como antes. ¿Sí? No sé. Doctora, Sí. perdón, y no, o sea, aparte de esto, ¿no se podría agregar lo de la proteína o es porque es muy, solo es como de un día que dejó de comer? Sí, no, lo que pasa es que aquí no proteína, no nos, digamos, no es tan relevante la proteína porque lo que más se le está exigiendo a este cuerpo es glucosa. Aquí lo es importante es tener glucosa. ¿Sí? Ok, Porque, gracias. digamos, todo lo que come la vaca se va para su glándula mamaria. Ella se queda sin glucosa, casi todo se va para su glándula mamaria. O sea, lo que urge y lo que necesita esta vaca es glucosa. Es que también necesita proteína, sí, pero no es tan relevante como la glucosa para este paciente, ¿ya? Porque cada paciente es diferente, las condiciones de cada paciente son diferentes, no es lo mismo para uno que para otro. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la relevancia. En el caso de esta vaca altamente productora, lo que más necesita es glucosa, ¿ya? Es ahí donde está el problema, no tanto en sus proteínas, ¿ya? Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más, señores? Doctora, buenos días. ¿Y entonces cuál sería un caso donde solo se tome como la proteína? Algo que tenga que ver donde no haya, supóngase que haya un paciente que sí esté consumiendo glucosa, pero no esté consumiendo proteínas. Ahí se tendría relevancia sobre las proteínas, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ahí hablamos de una, por ejemplo, una mala alimentación, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más?
Si no, quiero que me digan nada más, por favor. Porque yo pregunté en Facebook y nadie contestó, no sé por qué. Pongan ahí lo que ustedes piensen, porque esas preguntas que les hacemos es para que aprendamos, ¿verdad? Yo preguntaba ahí en un caso, ¿de qué color es el calcio a nivel microscópico, señores? Yo sí lo vi, pero me dio pena contestar. Pero lo No. investigué, que era como se ve como colores más oscuros, como violeta, azules. Sí, pero mire, pues colores oscuros, pero ¿qué color? Porque ahí me dijo. Y vean la imagen. Sí, por eso le dije que decía como violeta o azuláceos. No, azul no. Es morado. Morado intenso. ¿Sí? Violeta podría ser, si digamos, podría ser, ¿verdad? Pero en la gama de los morados, ¿sí? Por eso es que el calcio patológico, yo no estoy hablando del calcio de huesos, no. El calcio patológico que se puede depositar en los tejidos, así como ven en la imagen. Lo bonito es que es tan fácil de reconocer por ese color. Miren, morado. Es un depósito de una sustancia morada. ¿Qué es eso? Lo único que puede ser es calcio. ¿Sí? Entonces, no, sin pena, pónganme ahí la próxima vez, por favor, escriban. Porque como les dije, si están equivocados, pues nosotros le corregimos. Ahí, no, mire, es tal cosa, ¿verdad? ¿Sí? Pero participen, no tengan pena. Porque aquí, como les dije la vez pasada, estamos para aprender, ¿verdad? Alguien que ya lo sepa todo no va a estar en este curso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Que tengan duda de algo. Buenos días, doctora. Yo tengo una duda Ujú. con respecto a los casos que mencionó, solo para quedar un poquito más claro, Sí. cuando si usted nos pone en el examen de que a alguna mascota o alguna especie requiere de algún, así como en el caso de la vaca, que si quiere gasto energético, nos Ujú. enfocamos más a la glucosa. Ya si es En- por falta de que no haya comido o alguna alimentación, ya nos podemos enfocar tanto en proteína como glucosa. Correcto, ¿verdad? Por eso es Ah, que, ok. sí, así es, ajá. Hay que analizar bien el caso, ¿verdad? Hay que pensar y analizar bien el caso y decir, bueno, ¿qué necesita este paciente, verdad? ¿Qué pienso yo que necesita? Entonces ya ahí contestan ustedes como en base a lo que ellos necesiten, ¿sí? Gracias, doctora. Ujú, vaya. ¿Alguien más de algo, de alguna otra cosa también podría ser? Sí, si alguien levantó la mano porque no puedo ver. Disculpe, que no me quedó tan claro lo de la atrofia gelatinosa. Me Lo de, enredé un poquito. ¿lo de qué, perdón? Lo de la atrofia gelatinosa del corazón. Ah, atrofia gelatinosa, no, del corazón no, sino es atrofia gelatinosa de la grasa, porque puede ser cualquier grasa, ¿eh? Cualquier depósito de grasa del cuerpo, ¿ya? Puede ser a nivel renal, puede ser mesenterio, no solamente corazón. No, la atrofia gelatinosa es un proceso donde las grasas son degradadas. ¿Por qué? Porque se está necesitando energía de esa grasa, obtener energía de esa grasa. Pero lo que yo les decía es que es un proceso que no pasa de un día para otro. Ese proceso requiere mucho tiempo. Y entonces, ¿qué me indica eso? Que el paciente estuvo enfermo por mucho tiempo. Por eso es que les decía yo, es un indicador de mentiras. ¿Sí? Si yo encuentro atrofia gelatinosa, el dueño no me puede venir a decir, ay, es que ayer estaba bien. No, no es cierto. Yo le estoy viendo esa lesión y esa lesión lleva mucho tiempo para que se dé. ¿Ya? Entonces, el paciente estuvo enfermo por mucho tiempo, pero seguramente el tutor por miedo, por pena, no me lo dice. ¿Ya? Pero yo sé que está mintiendo. ¿No? ¿Alguien más? Doctora, y para comprobar que tiene esa, eh, esa gelatinosa, ¿cómo lo sabemos? Eso solo en una necropsia. ¿Sí? O bien que usted haga una endoscopía
no, perdón, una laparoscopía exploratoria, o sea, al paciente vivo, usted abre y observa sus órganos, solo así se podría dar cuenta. Entonces, en una necropsia, porque obviamente estoy viendo todos los tejidos, ¿verdad? Y si no, pues con una laparoscopía, entonces yo abro, veo las cavidades, veo cómo está, y ahí sí podría yo observar eso. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, dígame. Disculpe una pregunta con lo de respecto a la reseña y lo de la anamnesis. Si en el caso preguntan, perdón, si en el caso dicen que el paciente no tiene historia de vacuna ni desparasitación y mencionan que tampoco no está parasitado estos últimos meses, ¿eso se toma como parte de la anamnesis? Eso se puede tomar como parte de la anamnesis, sí. ¿Sí? Gracias. Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguien más? Doctora, perdón, tengo una duda con los temas de estudio del examen de mañana. ¿Calcificación también entraría entonces? También. Todo entra a excepción de los que le pusimos ahí que no. Por ejemplo, litiasis, infiltración urática, necrosis de Senker, esos temas no entran, pero de ahí entra todo. Ah, muy bien, gracias, doctora. Uh-huh. ¿Sí? Pues, ¿alguien más, señores? Recuerden que mañana el examen es a las 7, ¿verdad? Sí, así es a las 7, doctora. Ajá, entonces, por favor, traten de estar siempre puntuales para que no pierdan tiempo, ¿verdad? Sí, o sea, tiempo de examen, ¿no? Y bueno, si alguien no tiene más otra duda de otro tema, también podría ser. Doctora, entonces, solo para como aclarar, la reseña va a ser, valga la redundancia, como que los datos se podría decir como generales, y la anamnesis, como bien decía una compañera, se puede incluir lo de que no está vacunado o que no ha llevado un control médico. Exacto. Es que las reseñas son los datos de mi paciente. O sea, edad, sexo, tamaño, peso. Y ahí podríamos poner la condición corporal también, porque si está dentro de la hoja, digamos, porque esa es una hoja que se llena. Entonces, condición corporal también se puede poner ahí. O sea, todos los datos del paciente, ¿verdad? Color, especie, porque no solo de perros, puede ser loros, cualquier cosa, ¿no? En cambio, la anamnesis es el historial de salud de mi paciente. O sea, qué padeció en el pasado, por qué viene ahora, ¿sí? ¿Tiene vacunas, no tiene vacunas? ¿Ha sido disparado? Todo su historial médico, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eso se pone en la anamnesis. ¿Y qué le está pasando ahora? Por eso es que ahí se incluyen los signos, ¿verdad? Los signos que mire es que no quiere comer, mire que está vomitando, mire que no sé qué, todo eso va en la anamnesis también. Muy bien, gracias, doctora. Uh-huh. Doctora, y con eso de la anamnesis no se agrega lo que el examen clínico que se le hace. No, el examen clínico es aparte, ¿sí? Porque el examen, bueno, realmente es examen físico, ¿no? Aparte, yo escucho la anamnesis, viene conmigo, ¿verdad? El paciente. Yo escucho toda la anamnesis y a partir de ahí, entonces ya empiezo a hacer mi examen físico. Bueno, entonces ahora voy a revisar al paciente. Y lo empiezo a revisar, tomo temperatura y lo palpo, observo todo, ¿verdad? Pero eso es aparte de la anamnesis, eso no es anamnesis, aparte. ¿Ya? Y luego vienen exámenes de laboratorio que yo voy a ordenar. Bueno, ya le hice el examen físico, ahora son los exámenes de laboratorio. Esa es otra cosa. Ok, gracias. Uh-huh. Y doctora, por último, de nuevo con la anamnesis, ahí no es necesario
como que incluir dentro de la anamnesis el tiempo que lleva padeciéndolo. Supongamos que dice que desde hace una semana aproximadamente está sucediendo, pues, lo que esté sucediendo y que no recibe ese control veterinario. Ah, bien, sí, lo pongo ahí también. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias. Sí, porque esa es el historial, ¿verdad? Desde cuando está enfermo, qué padeció en el pasado, qué presenta ahora, sí, todo eso están en análisis. ¿Eh? Doctor, una pregunta. Ujú. Si digamos en el examen nos pone a dibujar así como la vista macroscópica de la tumefacción turbia, fíjese que yo en la hoja que hicimos de ver al microscopio y eso, ¿verdad? Ujú. Yo dibujé la tumefacción turbia así, o sea, la célula un poco aumentada, el núcleo normal, y le puse como granos en el citoplasma, pero nos puso medio punto, no sé por qué, o sea, no sé si así estaba mal dibujado o qué le faltó. Ay, pues no me acuerdo, Dafne. Tenía yo que ver, pero en primer lugar sería microscópicamente, entonces, ¿verdad? No macro, ¿sí? Ay, perdón, sí, micro. ¿Sí? Y segundo, pues no me acuerdo, tal vez me puso algo muy grande, porque recuérdese que tumefacción turbia son puntos, ¿sí? No sé si los hizo como pelotas o no me acuerdo bien. No literal como puntos, pero si no le enseño mañana antes del examen. Sí, no me acuerdo. Uh-huh. Ah, va. Gracias, doctora. Doctora, y con eso que preguntó Daphne, ¿se podría decir que son gránulos? Sí, son gránulos. Pero lo que no quiero es que los dibujen como que fueran vacuolas, por ejemplo, ¿verdad? Que Sí, gracias. se entiende que son pequeñitos, ¿verdad? O sea, no, porque si no, pareciera entonces que fuera otra lesión, no fuera tumefacción turbia, ¿no? Ajá. Bueno. Entonces, señores, si no hay más, pues entonces los esperamos mañana. Recuérdense llevar las cosas que necesitan, no se les vaya a olvidar. Tratar de ser puntuales, por favor. Y no se vayan a desvelar hoy, porque no hay nada peor para las neuronas que los desvelos. ¿Sí? A las 8 de la noche todo el mundo durmiendo, por favor. Como que son niños de primaria, ¿sí? Gracias, doctora, igual. La vemos Gracias, mañana. doctora. Feliz día. Vaya, feliz Gracias, día. doctora. Nos vemos Gracias, mañana. doctora. Feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias, Doctora, doctora. Feliz día. Sí, Maffer, ¿me quería decir algo? No, soy Elizabeth. Es que, Ah, doctora, yo me quedé con una duda de un tema que es la degeneración hialina. ajá. No entiendo bien, o sea, son proteínas que se sufren deshidratación. Sufren de desnaturalización y deshidratación. Entonces la proteína se vuelve como, se apelmaza toda, ¿sí? Y se pone como un color opaco, pero es porque se degenera esa proteína. Entonces ya no es una proteína normal, obviamente, ¿verdad? Está como desnaturalizado, degenerado, ¿sí? Ah, muy bien. Y una pregunta, entonces, en el tejido conectivo, ¿cómo se podría observar? Porque decía que la mayoría se da por procesos de destrucción en parénquima, o Eh, cómo es la no, lo que consecuencia. pasa es que no, es que el tejido conectivo se degenera. En vez de ser un tejido conectivo normal, se empieza a degenerar, ¿sí? Y se forman unas especies como de cicatrices, ¿ya? ¿Y cómo se ve eso? Se ve como un tejido como rosado pálido, ¿ya? Pero es el tejido conectivo, pero como degenerado. ¿Ya? Entonces el propio tejido conectivo, pero degenerado. Entonces se ve así como rosado pálido que se mete, digamos, dentro del otro tejido. Obviamente ha habido pérdida de tejido, por eso es que ese tejido se mete, ese tejido conectivo se mete ahí y luego se degenera. Ah, ya, entonces el tejido conectivo se va metiendo, metiendo y lo que va a pasar es que se va a degenerar y crea como lo que usted Exactamente. dice, que son cicatrices. Ajá, así exactamente. Pero eso es porque antes ha habido una muerte de células, ha habido pérdida de células, entonces no le queda más al cuerpo que rellenar con tejido conectivo.
Ah, muy bien. Sí, tenía duda. Muchas gracias, doctora. Ujú. Vaya. Gracias, doctora. Buen día. Vaya, buenos días.